epidemiología de la hipertensión, o sea, del síndrome de hipertensión portal. Ya, primero hay que revisar bien. Entonces, estábamos hablando de la anatomía de la vena porta, que está conformada por 3 ramificaciones principales, ¿no? Que es la mesentérica superior, que recibe la sangre de todo lo que es el intestino delgado, y la mitad derecha del intestino grueso, o sea, del colon. También está conformada por la esplénica, que recibe la sangre del vaso, y la mesentérica inferior, que recibe la sangre de todo lo que es la mitad izquierda del colon, y esta desemboca en la esplénica, llegando juntas a conformar la vena porta. También existen otras ramas, como aquí en el gráfico se ve, como las de la coronaria estomática, las que llegan del esófago, las ramas del páncreas. Entonces todo eso llega a la sangre, a la vena porta. La vena porta en sí tiene un recorrido más o menos corto de entre 5 a 7 centímetros y un diámetro de 1.5 a 2 centímetros. Pero aquí la importancia de la función de la vena porta se deduce directamente de su anatomía, ¿no? Que recibe la sangre, el flujo sanguíneo de todo lo que es el sistema intestinal y digestivo. Entonces, por la vena porta llega al hígado 60 a 80% del flujo sanguíneo. Fíjense que la mayor cantidad de sangre que recibe el hígado proviene del sistema venoso, pero de la parte digestiva. Entonces, los nutrientes y enzimas llegan por este camino, y también inclusive el oxígeno que queda en la vena es aprovechado en la sangre venosa, es aprovechado por el hígado como una parte de sus necesidades. Por esta razón, el hígado recibe doble flujo sanguíneo, arterial y venoso, y por donde le llega, aparte de los nutrientes y enzimas que son exclusivamente por la parte venosa, el oxígeno también viene por la parte venosa a través de la vena porta, y por eso los problemas isquémicos o de infarto en el hígado son excepcionales. La presión en la vena porta es de 6 a 10 milímetros. Y como ahora nos estamos ocupando de la hipertensión portal, entonces este síndrome ocurre cuando la presión de la vena en la vena porta es más o mayor a 10 milímetros de mercurio en forma permanente. Ahora, esto en cuanto a su fisiopatología, la presión en la vena porta va a depender directamente de lo que es el flujo sanguíneo, o sea, el volumen o flujo que va por la vena porta y la resistencia que se produce a ese flujo. Entonces, el flujo va a depender de la cantidad de sangre que viene por este sistema porta hacia el hígado, por la vena porta. Entonces, cuanto más volumen, va a aumentar la presión, ¿no? Si le ponen a una manguera de media, que es lo común, y normalmente pasa, digamos, 3 litros por minuto, entonces genera una presión. Pero si por esa misma manguera le aumentamos la cantidad de sangre que va a ir, digamos, a 5 litros por minuto, entonces ese flujo o esa presión va a aumentar dependiente del flujo sanguíneo. Esto ocurre cuando el vaso está grande, generalmente, o sea, en casos de esplenomegalia. Entonces, la cantidad de sangre que viene por este
esta vena aumenta y puede producir hipertensión portal por aumento del flujo sanguíneo. Y el otro componente que es el más común es la resistencia que ofrece la vena o las estructuras que están relacionadas con la vena al paso de esa sangre. Entonces esto se puede poner como ejemplo que esa manguera que en vez de ser 3... Sus micrófonos, por favor, apaguen. Cuando quieran participar, entonces dicen una preguntita y no hay problema, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de la resistencia como el componente importante para generar la presión en la vena porta, en el sistema porta. Entonces, si esa manguera que era de media pulgada y recibía un flujo de 3 litros por minuto, estas cifras que estamos utilizando son cifras ficticias, ¿no? Entonces, el diámetro de esa manguera normalmente es de la vena porta 1.5 a 2 centímetros, eso ya habíamos comentado. Pero estamos poniendo un ejemplo figurativo de que esa manguera en vez de ser de media, es más delgada, o sea, de un octavo, por ejemplo, y el flujo sanguíneo es el mismo. Entonces, pasa la misma cantidad de sangre por un conducto más pequeño. Entonces, eso produce aumento de la presión en la vena porta. Entonces, el componente de la resistencia al flujo. Entonces, cuando veamos las causas, o sea, la clasificación, vamos a ver que los componentes de este tipo de elevación de la presión son varios, ¿no? Entonces, la hipertensión portal, por su origen, se clasifica en infrahepáticas, o sea, las que se producen por debajo del hígado, las hepáticas, las que se producen en el mismo hígado, y las suprahepáticas que se producen por causas que están por arriba del hígado. ¿Ya? Entonces, teniendo esa clasificación en las infrahepáticas, tenemos las causas como las más comunes, la trombosis de la vena porta. O sea que se forman coágulos en la vena porta y esto es más común en la infancia, en los niños, a consecuencia de la pileflebitis, que es una inflamación por un problema infeccioso generalmente de la vena umbilical por la onfalitis, que después se transmite hacia la vena porta. ¿Bien? También la compresión extrínseca y la invasión tumoral. Entonces, estas causas se producen en este territorio, ¿no? En la causa infrahepática, la trombosis de la vena porta, la trombosis aquí en la vena porta misma, ¿ya? La pileflebitis, que sería la inflamación, el proceso inflamatorio infeccioso secundario, un proceso inflamatorio en la misma vena porta, procesos que compriman como un tumor, por ejemplo, aquí en las estructuras cercanas, que están como del estómago o del páncreas, que van a comprimir a la vena porta desde la parte externa, o invasión del tumor, de un tumor mismo dentro de la luz de la vena porta. Entonces, esas son las causas de origen infrahepático, o sea que están por debajo del hígado. En cuanto a las causas hepáticas, tenemos las presinusoidales, cuya causa más importante es la esquistosomiasis,
que es un parásito que que comprime al sistema, al sistema de la vena porta y aumenta la resistencia. Y la otra causa es la fibrosis portal no cirrótica. Con mucho, las causas más frecuentes del origen hepático de la hipertensión portal es la cirrosis hepática. Y con mucho también la causa de la cirrosis es el alcoholismo, ¿no? El exceso crónico, el consumo crónico y excesivo de alcohol. Entonces eso produce la cirrosis con más frecuencia. Hay otras causas de cirrosis como la hepatitis B, la hepatitis C, la cirrosis biliar primaria, hemocromatosis. Entonces hay varias causas de cirrosis, pero que en general son las mismas, o sea, el mismo mecanismo que se produce para que produzca un aumento de la resistencia. Entonces la cirrosis es un proceso cicatrizal con nódulos de regeneración que van a producir disminución del lumen de las venas del sistema porta dentro del hígado, o sea, en el mismo sinusoide hepático, y por lo tanto se van a oponer al flujo sanguíneo. Y postsinusoidal es la enfermedad veno-oclusiva, o sea que las venas de la parte hepática se obstruyen. ¿Ya? Después, entre las causas suprahepáticas, o sea, las que se producen por encima del hígado, tenemos la insuficiencia cardíaca derecha, la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia cardíaca derecha, la pericarditis constrictiva, el taponamiento cardíaco, trombosis de la vena cava inferior y Bouchard. Entonces, si se fijan, todas estas causas tienen como factor común un problema que está relacionado con la circulación de la sangre venosa a través de la cava superior o cava inferior, que es donde desemboca la sangre del hígado, que ha llegado tanto por la arteria hepática y principalmente por la vena porta. Entonces, todas estas causas aumentan la resistencia del flujo de sangre que viene del hígado hacia el corazón, ¿no? Entonces, esto hace que el hígado se congestione y la congestión crónica en el hígado es lo que va a producir con el tiempo. Esto necesita tiempo, obviamente, para que se produzca el proceso de la cicatrización. Algunas particularidades de esta forma, de esta presentación o de este origen de la hipertensión portal es de que en esta variedad, en esta forma de hipertensión portal, uno de los componentes, una manifestación es la ingurgitación yugular. Ya solamente en este origen, en el resto de los orígenes la ingurgitación yugular no está presente. Y esta ingurgitación yugular se debe a la causa, no se debe a la hipertensión portal misma. Entonces eso no hay que confundir. Tiene que quedar claro que la ingurgitación yugular no es parte de la hipertensión portal, sino es solamente una manifestación de las causas. ¿Okay? Bueno, entonces, dentro de sus manifestaciones, tenemos tres componentes fundamentales, o sea, que son parte del síndrome de hipertensión portal, y tenemos la circulación colateral, la esplenomegalia y la ascitis. ¿Okay? La circulación colateral se divide en lo que es la circulación colateral superficial y la circulación venosa colateral profunda.
Entonces tenemos esos dos grandes grupos. Dentro de lo que es la circulación colateral superficial, ustedes conocen muy bien esta circulación venosa superficial en el abdomen, esto se ve en el abdomen. Entonces hay dos tipos, la portocava, que es de la que nos estamos ocupando ahora, ¿no? Que viene la sangre del sistema porta, busca por dónde salir, por dónde seguir de la sangre y llegar a la circulación sistémica. Y la otra variedad es la cava-cava, que se debe a la resistencia del flujo por la cava inferior. Entonces la circulación busca caminos para llegar al corazón y lo hace por forma superficial. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre estas dos formas de circulación colateral? Superficial. Si se fijan aquí en la parte de la circulación tipo portocava, la distribución es centrífuga al ombligo. O sea, generalmente esto viene parte del ombligo para dirigirse en forma que se aleja del ombligo, eso es la forma centrífuga, para llegar a los otros sistemas venosos, que en este caso hacia arriba van a ser la cava, o sea, las mamarias, y hacia abajo a las ilíacas, ¿no? Y el flujo de la sangre siempre es alejándose del ombligo, como aquí indican las flechitas, ¿no? Esa es una circulación centrífuga al ombligo. Y esto es lo que se llama cabeza de medusa, ¿no? Cabeza de medusa, ustedes se acordarán de la mitología de la medusa, que es una víbora o una cabeza con varias víboras en vez de cabellos, y eso representa la cabeza de medusa. Ahora, ¿a qué se debe esta forma de distribución? ¿No? Es que como la sangre no puede no puede pasar por el hígado, entonces se produce la permeabilización de la vena umbilical. Entonces viene la sangre por esa vena hasta la que era antes la vena umbilical y llega al ombligo, y de ahí empieza a distribuirse por los colaterales superficiales o por las venas superficiales del abdomen, pero siempre en forma que se aleja del ombligo. Entonces, de esa forma se produce. No siempre se produce esta forma clásica de circulación colateral. A veces predomina solamente en la parte superior, a veces predomina en la parte inferior. Pero lo importante es de que el flujo siempre va alejándose del ombligo. Hay una maniobra que sirve para diferenciar o para identificar en qué dirección va el flujo, y eso se llama maniobra de la expresión, ¿no? Que seguramente que en habilidades les van a dar. En cambio, en la circulación por cava-cava, la distribución de esa circulación está en los laterales, está en los flancos, como se muestra aquí en la figura, y la dirección del flujo sanguíneo es siempre ascendente. Es siempre ascendente. Ya, entonces eso diferencia claramente la forma, o sea, las dos formas de circulación colateral superficial que se pueden identificar en el abdomen. Dentro de la circulación colateral profunda tenemos las varices esofágicas, las lumbares y las hemorroidales. O sea, clínicamente las más importantes obviamente son las varices esofágicas, que aquí se ven. Esta es una imagen de endoscopía digestiva alta, y aquí se ven claramente las dilataciones venosas, ¿no? Que están aquí como un rosario con venas gruesas y tortuosas, que son iguales que las que se ven las venas varicosas en miembros inferiores, pero aquí se ven en el esófago.
Entonces, estas varices también se presentan en la parte alta del estómago, ¿no? Por su distribución del sistema porta hacia dónde va. Entonces, este tipo de circulación colateral tiene importancia porque estas son las causas dentro de las complicaciones que pueden precipitar la muerte, ¿no? Una de las complicaciones de la hipertensión portal es la hemorragia digestiva alta que provienen de estas varices, estas venas dilatadas que pueden sangrar. Entonces, la importancia de esta circulación colateral como manifestación de la hipertensión portal es importante y hay que identificarlas precozmente porque de acuerdo a eso se pueden tomar acciones para evitar sus complicaciones letales, ¿no? Bueno, las lumbares no tienen mucha preponderancia en cuanto a manifestaciones clínicas. Alguna vez pueden sangrar y provocar hemorragias retroperitoneales, pero no es muy frecuente, porque están en un territorio donde la compresión o el soporte de esas venas es bastante fuerte, ¿no? Y las hemorroidales. Entonces, en las hemorroidales, ustedes conocen que son dos sistemas hemorroidales, una de la circulación portal y la otra que viene de la circulación venosa, que es el único lugar donde se juntan los dos sistemas, ¿no? Entonces, las hemorroides, por causa de hipertensión portal, primero van a ser internas y después por su comunicación con el sistema, con la parte sistémica de la circulación venosa, entonces pueden llegar a generar hemorroides externas. Pero la manifestación principal como parte del síndrome de hipertensión portal son los hemorroidales o hemorroides que se producen en la parte interna, hemorroides internas, y también es común que puedan estos hemorroides sangrar, y a veces es la preocupación del paciente, ¿no? Porque vienen porque tienen proctosagias, a veces con la deposición, a veces sin necesidad del esfuerzo defecatorio. Entonces, es también bueno conocer que es una forma de presentación de la circulación colateral en estos casos de hipertensión portal. La otra manifestación del síndrome de hipertensión portal es la esplenomegalia. Como hemos visto en su anatomía y como aquí también se representa, es la sangre, una de las ramas que van a integrar la vena porta, es la esplénica que viene del vaso. Entonces, como esa sangre tiene dificultad para pasar por el hígado en forma normal, entonces hay congestión de la sangre aquí en el vaso, y eso va a hacer que el vaso empiece a crecer y se manifiesta clínicamente como esplenomegalia, ¿no? Que es el aumento del tamaño del vaso. Ahora, esa esplenomegalia, en muchas situaciones de hipertensión portal, se va a comportar como esto que se llama el síndrome de hiperesplenismo. El hiperesplenismo, en su definición o en la palabra misma, se entiende que es el comportamiento del vaso que está aumentada en su función. O sea, el vaso tiene una función exagerada o mayor a la que normalmente cumple. Y como ustedes saben, el vaso es el cementerio de los glóbulos rojos blancos o glóbulos rojos viejos, las plaquetas también ahí acaban, y los glóbulos blancos. Entonces, ahí se destruyen habitualmente los
las formas celulares de la sangre que ya han cumplido su ciclo vital. Entonces, cuando esta función está aumentada, que es en el caso del hiperesplenismo, se produce anemia, trombocitopenia y leucopenia. Cuando son los tres componentes que están disminuidos, se habla de pancitopenia. No necesariamente se presenta el hiperesplenismo con los tres componentes. Pueden ser dos y a veces uno, ¿no? Entonces, ese sería el hiperesplenismo como parte de la esplenomegalia, que es el componente también importante del síndrome de hipertensión portal. Y el tercer componente es la ascitis. La ascitis, por definición, es la presencia de líquido libre en cavidad peritoneal. Este concepto es necesario e importante tomarlo en cuenta porque tampoco es la hipertensión portal la única causa de ascitis, ¿no? Pero ese de líquido libre en cavidad peritoneal es importante ese concepto de libre porque cuando no está libre no es ascitis, ¿no? Y el líquido que no está libre son quistes, son abscesos, son otras cosas o hematomas. Entonces, esos tienen la particularidad de que están atrapados en una cavidad, tal vez en una cápsula, pero no cambian de posición. En la ascitis, ese aspecto de libertad le da la particularidad de que este líquido puede cambiar de la posición, que cuando uno busca ascitis semiológicamente hay maniobras que destacan esa situación, ¿no? Entonces aquí claramente se ve de pasadita lo que es la circulación colateral también en este abdomen. Y también se ven algunas estrías, ¿no? Que corresponden a eso y el ombligo que está protruido que se debe al aumento de la presión intraabdominal, que sería la hernia umbilical. Pero aquí lo que estamos destacando es la ascitis, el aspecto del abdomen cuando el problema es ascitis, ¿no? Habíamos hablado antes cuando hablamos de la exploración abdominal, del abdomen en batracio, por ejemplo, ¿no? Que es este abdomen que tiene aspecto de una rana o un sapo panza arriba, o sea, que está acostado mirando el sol. Entonces se ve claramente cómo el abdomen está distendido en forma difusa, pero con predominio de los flancos. Ok, entonces la ascitis es el otro componente del síndrome de hipertensión portal. Ahora, entonces, para recordar los componentes de la hipertensión portal, clínicamente serán la circulación colateral, que es superficial y profunda, la esplenomegalia, que puede cursar además con hiperesplenismo, y además la ascitis. Ahora hay que destacar algunos aspectos en cuanto a su presentación de acuerdo a su origen, ¿no? Hemos hablado de su origen infrahepático, hepático y suprahepático. Entonces ya habíamos mencionado que el origen suprahepático, una de sus características es que van con datos de insuficiencia cardíaca derecha y una de esas manifestaciones es la ingurgitación yugular. Esa ingurgitación yugular es la que identifica el origen, no es parte, ya les vuelvo a recalcar, no es parte del síndrome de hipertensión portal, sino es un identificador del origen suprahepático, ¿ya?
En las otras modalidades, hepática y infrahepática, la ingurgitación yugular no tiene por qué estar presente. Estamos comentando algunas particularidades que caracterizan a cada una de estas manifestaciones, o sea, orígenes de la hipertensión portal, ¿no? En la suprahepática, la ingurgitación yugular. En la infrahepática, como el problema está en este lugar, la ascitis no es muy común, ¿no? Porque en el mecanismo de la ascitis, el complemento de la función hepática es importante en el origen o en el desarrollo de la ascitis. Entonces, en la situación de la insuficiencia, del origen infrahepático, la ascitis no es muy frecuente. Y tampoco son habituales los datos de insuficiencia hepática que van a caracterizar sobre todo al origen hepático de la hipertensión portal, ¿no? O sea, datos de insuficiencia hepática son más comunes, o sea, son más propios del origen hepático de la hipertensión portal. Dentro de esos podríamos mencionar la ictericia, la encefalopatía hepática, la diátesis hemorrágica. Hay muchas manifestaciones de insuficiencia hepática que no van a ser comunes en el